Hola, bueno, buenas tardes. Me sumo a las palabras de Ceci, un agradecimiento para todas las que están hoy aquí con nosotros, acompañándonos. Sabemos que bueno, son fechas complicadas, están empezando las clases, estarán con montones de responsabilidades y de todas formas se han hecho un tiempito para estar aquí. Así que nada, queríamos agradecerles y agradecerle especialmente a Marcos, que también es una persona muy ocupada y se hizo un huequito para acompañarnos. Voy a presentarlo, que de hecho fue mi primer director cuando yo estudiaba para ser profe. Trabajé en una institución que él dirigía y fue la verdad que un placer, así que nada, para mí es un gustazo reencontrarme con él cada vez que eso sucede. Bueno, Marcos es doctor en educación por la Universidad de Deusto de Bilbao, es máster en educación y especialista en gestión de centros educativos de la Universidad Católica de Uruguay. Bueno, es profesor de física de formación de grado, egresado del Instituto de Profesores Artigas. Está formado en constelaciones organizacionales, en coaching sistémico, en el programa SAT de formación en terapia integrativa y enneagrama, directamente con Claudio Naranjo, también en meditación vipassana, tal como se enseña, como la enseña S.N. Goenka en la tradición de Sayagi Ubaquín. Es vicerrector de programas académicos de la Universidad Católica del Uruguay, integra el Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay, este es nivel 1, e investigador del campo Innova de alto rendimiento y profesor de la Universidad de Deusto. Es coordinador para América Latina de la Fundación Orreum Bilbao, de proyectos en Bolivia, Colombia y también en Uruguay. Sus líneas de investigación y publicación prioritarias se centran en la cultura de las organizaciones educativas, liderazgo distribuido, trabajo en equipo y enneagrama. Es evaluador de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, integra el Consejo Editorial de Revistas de Educación en Argentina, en España, México, Perú y también en nuestro país, y ha trabajado en la formación de docentes en Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, España, Guatemala y Uruguay. Nada, ya para no consumir más tiempo, vamos a cederle la palabra a Marcos y nada, reiterar el agradecimiento, un placer que estén con nosotros. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Cuando ya uno es presentado por alguien que cuando yo era director estaba formando, uno se siente medio ya veterano con experiencia, casi Es que yo soy muy viejo. joven, soy un chiquilín. Está bien, gracias Alejandro, Cecilia, bueno, Alejandra Campos también. Siempre es placentero para mí trabajar y colaborar con Santillana por el trabajo que están haciendo y pues los conozco y sé que hay coincidencias desde el punto de vista conceptual en muchas líneas. En efecto, yo, como dijo Alejandro, además di clases hasta hará 3 años, a pesar de que uno está en la universidad, siempre he mantenido eso porque lo disfruto, pero ya la vida no podía con todo y tuve que dejar mis clases en el liceo público, donde estaba dando clases. Y tuve 12 años en 2 colegios distintos como director. Entonces, si bien obviamente hay experiencias distintas hoy en día de lo que es ser director, bueno, creo que puedo empatizar con ustedes en muchas situaciones y eso es lo que trato ahora de contarles. Pero con un matiz, y el matiz es que no lo voy a hacer tanto desde la experiencia personal, que por supuesto nutre y da otra vida a esto, sino a partir de algunas investigaciones. Nosotros, por lo menos cuando yo me formé inicialmente, lo que teníamos era mucha teoría, muchos autores que proponían determinados elementos, pero hoy esa teoría también se nutre de mucha evidencia empírica. Si ustedes ya estuvieron con el anterior encuentro con Raquel Kakovitz, con quien fuimos compañeros en el posgrado de gestión de centros educativos, éramos directores los dos simultáneamente, se habrá hablado también de investigación y de cómo
tenemos bastante evidencia de cuáles son aquellas prácticas del director que tienen sentido en lo que es el liderazgo, ¿no? Uno como director, yo como director hice muchas cosas que seguramente no eran las que más incidían los aprendizajes. Cisternas rotas, vidrios que no cerraban, la cinta adhesiva. Yo suelo, la mayoría tal vez sea muy joven, pero había aquellos enchufes que eran de 3 así, y entonces la gran innovación era cuando teníamos grabadores, pero los grabadores no entraban en esos enchufes, entonces inventaba sistemas para que no se perdieran, los enchufes se iban perdiendo, y a veces entonces uno como director hace muchas cosas muy diversas que hay que atenderlas porque es parte de nuestro trabajo. Pero es bueno nunca perder de vista que hay algunas que son las que efectivamente tienen más incidencia en los aprendizajes, que evidentemente es lo central de nuestro trabajo. Así que yo voy a tratar de que con una presentación pueda ayudar un poco a fijar algunos conceptos. Así que de lo que ustedes trabajaron con Raquel, yo también voy a unir el trabajo colaborativo docente. Es decir, de qué manera el liderazgo y el trabajo colaborativo docente, según la investigación, están bien relacionados. No es, o en general nadie discutiría que el trabajo colaborativo docente es malo. Todo el mundo te va a decir, sí, sí, por supuesto. Pero tiene evidentemente sus dificultades, tiene sus aspectos que son complicados a la hora de llevar. Muchas veces por eso, ¿no? Porque la tarea que hacemos tiene muchas aristas, tenemos que hablar mucho con las personas, eso supone también poner mucha energía, a veces es muy desgastante, hay personas que vienen con determinadas complicaciones que hay que atender, y eso a veces nos distrae de lo que es el trabajo, más lo que trae el trabajo colaborativo docente. Así que en este sentido, voy a, en principio, la primera parte, compartir con ustedes esta investigación, que es de finales del 2020, o sea, bastante reciente, y que se llama eso, el efecto del liderazgo educativo y el liderazgo distribuido en la autoeficacia docente y la satisfacción laboral. Roles mediadores de la cultura escolar de apoyo y la colaboración docente. Tiene un título larguísimo, pero porque efectivamente involucra varios aspectos que me gustaría compartir con ustedes. Por un lado está el liderazgo. Y seguramente han oído ustedes hablar de, hay liderazgo, algunos lo traducen como liderazgo instruccional. Yo no me siento muy cómodo con esa palabra de instruccional, prefiero llamarlo educativo, y el liderazgo distribuido. Y entonces esta investigación dice, bueno, cuando los directivos ejercen estos dos tipos de liderazgo, ¿de qué manera esto tiene incidencia en dos aspectos que sí sabemos que a la vez inciden en los aprendizajes? Que son el sentimiento de autoeficacia, es decir, que lo que yo hago tiene sentido y tiene valor para mis estudiantes, y en cuanto incide en la satisfacción laboral, en cómo yo me siento aquí. Y que estos dos aspectos son mediados por algunos factores institucionales, de organización, del centro educativo, y por la cultura de apoyo y colaboración docente. O sea que esta investigación pone ahí estos aspectos y los analiza. Y yo creo que son aspectos que son bien interesantes en nuestro trabajo. ¿Qué entienden por satisfacción laboral? Dice, bueno, ¿cuántas veces? Tal vez en los primeros días no, pero a medida que pasan los días, a veces los maestros, las maestras, profesores y profesoras, tenemos un sentimiento de estar desbordados. Y los directores y las directoras también sentimos estar desbordados.
¿Cómo se define esta investigación, la satisfacción laboral? Y dice, bueno, justamente, hay una parte que es muy emocional en la satisfacción laboral, de cómo yo me siento en el clima, con mis colegas, la confianza, la colaboración. Y hay otro aspecto de la satisfacción laboral que es más cognitiva. Es decir, bueno, yo en este centro educativo, yo como docente, ¿cómo me estoy sintiendo en mi carrera? Yo veo que aquí tengo posibilidades de seguir formándome, de mejorar como profesionalmente, de tener encuentros que no solo desarrollan mis competencias como docente, sino que también este centro educativo atiende otros aspectos que también hacen a mi trabajo, a mi bienestar, a mi salud física, corporal, pero también mental, también anímica, en fin. La satisfacción laboral en esta investigación toma estos dos aspectos que son la parte afectiva y la parte cognitiva. Insisto entonces, cómo yo siento en el clima y cómo hay una parte más cognitiva de cómo yo racionalizo mi carrera. Entonces, este es uno de los elementos que vinculan. ¿Por qué es importante la satisfacción laboral? Bueno, porque también tenemos, y no voy a entrar en esas investigaciones, evidencia empírica de que cuando tenemos un maestro, una maestra, profesor, profesora que están, que sienten esta satisfacción en estas dos dimensiones, afectiva y cognitiva, eso hace trabajo. Y esto ustedes lo saben, tampoco descubrimos la pólvora. Lo que pasa es que cuando hay evidencia de que es así, nos reafirma en algo que intuitivamente ya sabemos. Cuando nuestro cuerpo docente está bien, está en un buen clima de trabajo, sabe que aquí es importante la dimensión profesional, pero también la dimensión humana, entonces nos sentimos mejor. Así que no es que yo traiga grandes novedades, pero sí lo novedoso es que sistematiza algunos aspectos que hacen a nuestro trabajo. El otro elemento, entonces, que trabaja esta investigación tiene que ver con el sentimiento de autoeficacia docente. Y insisto en que es sentimiento de autoeficacia docente. Dicho de otra manera, es yo cuando termino mi jornada, cuando termino mi semana, cuando termino el semestre, cuando termino el año, ¿cuál es el sentimiento que me sale? No sé qué hice, miro para atrás y viví lleno de problemas, atendiendo, apagando incendios, o efectivamente siento que mi trabajo como docente ha tenido un sentido. Y en esta investigación que comparto con ustedes, ellos dicen, bueno, la autoeficacia docente tiene un aspecto que es la enseñanza, efectivamente, lo más propio de mi trabajo, que es, bueno, yo ahí siento que estoy enseñando adecuadamente, y adecuadamente es decir, hay un correlato en mis estudiantes. Después, el manejo del aula. La encuesta, no sé si la conocen ustedes, se llama por su sigla TALIS. TALIS es lo mismo que las pruebas PISA para los aprendizajes, mide también para la docencia y para la gestión, ¿no? Y ahí está medido en los países de la OCDE y en algunos visitados cuando hay mucho desgaste, por ejemplo, en poner orden, digámoslo de otra manera, que más que poner orden, es que haya un clima de aprendizaje en el aula. Eso es el manejo del aula. Es decir, yo tengo un manejo físico, pero también metodológico, también puedo introducir metodologías activas en el aula y puedo lograr esto otro que es la tercera dimensión del sentimiento de autoeficacia docente, que es el compromiso de los estudiantes. Tengo estudiantes que están un poco apagados, que yo veo que no logro conectar con ellos, ¿no? Es el compromiso de los estudiantes,
uno lo detecta rápidamente. Y a veces ahora durante la pandemia y el Zoom y todo eso, las pantallas apagadas, bueno, hubo varios indicadores. A veces es más difícil, pero cuando uno ya tiene años de experiencia en la enseñanza, puede detectar eso del compromiso. Entonces, en la medida en que yo me siento que puedo generar un ambiente adecuado de aprendizaje a través de la disposición física, de la metodología, que manejo entonces el aula apropiadamente y que estos aspectos contribuyen a facilitar, fomentar, colaborar con el compromiso de los estudiantes, entonces la autoeficacia docente empieza a consolidarse. Y de nuevo, de igual manera que la satisfacción laboral tiene incidencia en los aprendizajes, la autoeficacia, el sentimiento de que mi trabajo tiene sentido y que yo contribuyo a los aprendizajes, eso también vincula y retroalimenta los aprendizajes. Y estos dos aspectos son entonces los que trata la investigación de decir, bueno, si estas dos cosas son importantes, satisfacción laboral y autoeficacia docente, definidas en estos términos, evidentemente uno los puede definir y puede haber otras cosas, pero la investigación es consistente en estos aspectos. Si yo trabajo eso, además de atender la cisterna que se rompió, o los vidrios o las ventanas que no funcionan, o los problemas, bueno, entonces esto va a ayudar a los aprendizajes, que es lo central de mi tarea. Y luego está entonces cómo vinculo estas dos variables al liderazgo, que ustedes ya habrán visto con Raquel y habrán trabajado con Raquel. Yo solo voy a referirme a estos dos tipos de liderazgo. El liderazgo educativo, que en la literatura ustedes pueden encontrarlo como instruccional, porque es una traducción más bien literal del inglés, y un liderazgo distribuido. ¿Y por qué estos investigadores toman dos tipos de liderazgo? Bueno, el liderazgo educativo lo que hace es que el directivo, el líder, se fija fundamentalmente en la enseñanza. Entonces, a veces decimos que es un liderazgo un poco con cierto sesgo jerárquico, ¿no? Es decir, bueno, yo, líder, director, me enfoco en los docentes, en la enseñanza, en la gestión curricular, en los aprendizajes, en todo lo que hace el seguimiento del estudiante. Y el liderazgo distribuido hace que eso, que sigue siendo importante, que son los aprendizajes, se haga de una forma más participativa. Es decir, no está todo tan centrado en el director, la directora, su equipo, sino que se genera cierto liderazgo distribuido. Entonces, así que yo tengo colegas que dicen, el liderazgo siempre está distribuido. Y dicho de otra manera, uno podría decir, bueno, en el centro educativo, además de los liderazgos que devienen de la posición jerárquica formal, soy el director, soy la directora, hay otros actores en la institución que también ejercen liderazgo. Entonces, es parte también de mi trabajo detectar esos liderazgos, tenerlos claros, porque hacen al liderazgo. Y fomentarlo, porque es bien importante que haya, por ejemplo, si tienen ustedes, como vamos a ver un poquito más adelante, el tema de las salas docentes, el trabajo colaborativo, ahí hay otros liderazgos que también es importante que un director o una directora esté atento a ellos, porque son liderazgos que luego se distribuyen y generan nuevos líderes. Entonces, por eso que en esta investigación se toman estos dos aspectos del liderazgo. Un liderazgo mucho más directivo, en el sentido de muy enfático en la enseñanza, y otro más cuidadoso de los procesos que hacen a los liderazgos distribuidos
a que no solo el liderazgo está constreñido al equipo directivo, sino que se distribuye entre otras personas. Por supuesto que hablar de liderazgo distribuido no hay que confundirlo con, bueno, yo distribuyo tareas. Lo que se distribuye es liderazgo. Cuando uno habla de liderazgo, supongo que esto también, por supuesto, lo he visto con Raquel, yo siempre he encontrado, cuando se dan definiciones de liderazgo, que ya aquella discusión que llevó muchos años de decir, bueno, los líderes nacen o se hacen, bueno, es una discusión que ya no existe. Nosotros ya sabemos qué significa ser un buen líder. Habrá estilos de liderazgo, que eso sí existe. De hecho, nosotros estoy con una colega escribiendo un libro sobre estilos de liderazgo. En ese libro decimos, mire, estas son cosas que el líder es bueno que haga, pero según el estilo personal, según su personalidad, su carácter, ejerce el liderazgo de distintas maneras. Y cuando uno va a las definiciones que se dan normalmente de liderazgo, hay dos palabras que aparecen muy claramente. Una es influencia. Influencia en el sentido de incidir, ¿no? De decir, de convencer, de orientar. Por eso la segunda palabra que aparece mucho es dirección. Entonces, cuando yo hablo de liderazgo distribuido, ese líder no es te doy tareas, sino que voy a trabajar contigo para que tú, desde tu lugar, que puede ser en una sala docente, que puede ser con una coordinación, que puede ser en otro tipo de gestión, tú también incidas en que, bueno, en generar una visión común, en entender que aquí es importante los aprendizajes, cuál es nuestro proyecto educativo, hacia dónde vamos, qué sentido tiene todo esto que estamos haciendo. Bueno, eso también es liderar y es el liderazgo distribuido. Entonces no hay que confundirlo con voy distribuyendo por ahí tareas, sino que voy creando, voy ayudando, voy facilitando la creación de nuevos liderazgos que inciden en nuestra visión común, compartida, de lo que queremos y de quién es nuestro estudiante. Así que liderazgo, por un lado, liderazgo educativo, liderazgo distribuido, y por otro lado, satisfacción laboral y sentimiento de autoeficacia. Estos son los dos aspectos. Y bueno, efectivamente, estos liderazgos tienen alguna relación con estas dos dimensiones que sabemos que tienen una incidencia en los aprendizajes. Y entonces hablan de algo mediador. Sabemos sí también que todo este liderazgo tanto el distribuido como el liderazgo instruccional o educativo, están mediados, porque sabemos que el primer factor que incide en los aprendizajes, y bueno fuera que pudiera ser de otra manera, son los docentes, no los directivos. Pero es un liderazgo mediado. Y aquí encuentran en esta investigación que hay una mediación bien efectiva en la colaboración docente y en los aspectos culturales de la organización. Dice, bueno, mire, cuando hay colaboración docente, cuando desde el liderazgo se trabaja, se fomenta la colaboración docente, se crea una cultura, entonces eso hace efectivamente a impactar en estas dos dimensiones. Así que se plantean 4 preguntas. La primera es, ¿en qué medida el liderazgo educativo y el liderazgo distribuido, estos dos, están asociados a la autoeficacia docente y la satisfacción laboral? ¿Hay alguna relación entre estas dos variables? Esa es la primera pregunta que se hicieron de la investigación. La segunda es, bueno,
si esto fuese así, ¿en qué medida estos dos liderazgos están mediados y asociados con una cultura escolar del apoyo entre los docentes, de la colaboración? ¿Hay algún vínculo que haga que cuando hay una mediación de la cultura del apoyo y la colaboración, hay alguna incidencia? Y la tercera es, ¿en qué medida la cultura escolar de apoyo y la colaboración docente mediarían estos efectos entre los dos modelos de liderazgo y la autoeficacia y la satisfacción laboral? O sea que estas son las preguntas que se plantean para la investigación. Encuentran finalmente que estos dos tipos de liderazgo tienen efectos, hay efectos, o sea que no es menor que haya estos dos tipos de liderazgo en estas otras variables. Sí es cierto que encuentran matices. Aparentemente, en esta investigación y en estos centros que fueron investigados, el liderazgo educativo tenía más incidencia en la autoeficacia docente, el sentimiento de autoeficacia, y el liderazgo distribuido en la satisfacción laboral. Entonces, si bien los dos tienen incidencia en las dos, cuando hay un ejercicio más sobre la enseñanza, sobre el trabajo ese, entonces la autoeficacia docente parece tener sentido, ¿no? En la medida en que yo tengo un equipo directivo que está más, y yo soy docente, más direccionando en la enseñanza, bueno, mi autoeficacia docente tiene un vínculo muy estrecho justamente con la eficacia docente. Por otra parte, el liderazgo distribuido que hace a los procesos más democráticos, más participativos, puede hacer y puede presumirse que hacen a este sentimiento de satisfacción laboral. Lo otro que encuentran, bueno, está un poco sintetizado así, ¿no? El liderazgo educativo y el liderazgo distribuido están asociados, como vimos, con la autoeficacia docente deseada y la satisfacción laboral, tanto directa como indirectamente. Por eso decimos algunas más directas, más indirectas. ¿Mediante qué? Bueno, creando entornos y condiciones en el centro educativo de respeto mutuo y colaboración docente. Entonces, el liderazgo directivo incide en función o mediado por la cultura de la colaboración. ¿Qué entendemos por cultura de la colaboración? Bueno, evidentemente que ahí puede haber matices, ¿no? Cuando hablamos de cultura de las organizaciones, nos referimos a aquellos aspectos que hacen a las creencias, a los patrones de comportamiento. Dicho de otra manera, si en mi centro educativo hay una cultura de la colaboración, lo primero que le vamos a decir seguramente a alguien que entra en el centro educativo es: tu equipo de referencia es este. No es, bueno, mire, profesora, usted, maestro, usted, esa es su clase, esos son sus estudiantes, vaya y haga lo que sabe. Sino que vamos a decir, bueno, aquí está la gente con la que vas a trabajar. Y no se cuestiona. Es ya parte de lo que se entiende que aquí hacemos. Esta es nuestra forma de trabajar. Esta es nuestra forma de hacer las cosas. Así que cuando hablamos de cultura de la colaboración, que es algo que se construye y donde los directores y las directoras son clave, lleva tiempo. Lleva tiempo y además de llevar tiempo en general, por lo que significa cultura, lleva tiempo porque normalmente venimos de una cultura del aislamiento.
es cierto que en nuestro sistema educativo hay subculturas. Yo, que normalmente he trabajado dando clases en bachillerato, he tenido una suerte de envidia con la gente que trabaja en educación inicial. Porque la gente de educación inicial tiene cierta tendencia, y es natural, por eso es parte de su cultura, a la colaboración, ¿no? Uno mira un centro de educación inicial y no es raro que una educadora entre con otra, interactúe con sus niñas, niños. Vayan a hacer eso en bachillerato, a ver a quién le entra a la clase e interactúa. No existe prácticamente eso, a no ser que haya una cultura de la colaboración. Y eso se va perdiendo. En primaria, por supuesto que todavía hay, ya en ciclo básico un poco menos, y en bachillerato empieza a caer. En general, por supuesto que hay excepciones en ese sentido. Entonces, el liderazgo directivo está mediado por esa cultura de la colaboración y hace al sentimiento de autoeficacia y satisfacción laboral. Y esto es importante entonces en el liderazgo, porque ahí nos están dando, con esta investigación, no es la única, yo estoy compartiendo esta con ustedes, es importante que yo como directora, como director, tengo claro que ahí es un lugar donde yo tengo que por lo menos tener presente que no es un tema menor. Yo participé hace unos años en un estudio del INED, Instituto de Evaluación Educativa, y que hacíamos un estudio en los 3 subsistemas, Montevideo, Interior, trabajamos con docentes, directivos, integrantes de los consejos, en ese momento los consejos de cada uno de los sistemas, inspectores, gente de los sindicatos, trabajo bastante completo, y recuerdo que era muy común que los docentes, cuando hablaban de sus áreas, de su coordinación, expresaran cuál era la diferencia. Se veía la diferencia clara de cuando había un director o una directora que estaba atento a las salas, o cuando esas salas eran un acto burocrático donde yo iba, tenía mi reunión, cumplía con la condición, cobraba mi parte y a veces no cumplía con eso, que era el sentido de la colaboración. Entonces, cultura de la colaboración, bien importante. Ahora, el trabajo colaborativo docente tampoco es cualquier cosa. Como digo, no es voy y nos sentamos y hacemos un poco de catarsis, que a veces, en efecto, es necesaria, pero si nosotros queremos que haya colaboración y que esa colaboración tenga cierta incidencia en los aprendizajes, entonces no es de cualquier manera. Y comparto con ustedes otra investigación que no es tan reciente, del 2015, pero que tiene un valor bien significativo para nosotros desde la dirección, porque toma 82 investigaciones sobre esto. Es decir, no es una investigación, es lo que llamamos una meta-investigación. Es decir, son 82 investigaciones que han analizado la colaboración docente y van estudiando y se van, mire, hay 82 que se seleccionan con determinados criterios, no son las primeras 82, sino con cierto cuidado. Y en esas 82 investigaciones hay aspectos que son bien significativos, ¿no? Hay algunas que ponen el estudio en cuál es el foco, cuál es la profundidad con la que se trabaja un poco la colaboración. Otras estudian cuáles son las consecuencias positivas y negativas de la colaboración, y otras que analizan cuáles son aquellos factores que facilitan y cuáles aquellos que de alguna manera obstaculizan la colaboración. Entonces,
cierran con aquel, el cuarto grupo dice, bueno, ¿cuándo esta colaboración es efectiva? Entonces, todas estas 82 se pueden agrupar en estos 4 tipos de investigaciones. Yo tengo poco tiempo más, si no me equivoco, voy a ir medio rápido, esto igual yo se los puedo facilitar, pero en el primer grupo estudian, por ejemplo, el tema del aislamiento docente, de cómo muchos docentes tienen cierta inclinación a preservar su autonomía y pueden entender que el trabajo colaborativo pierde autonomía. Eso no es así. En un buen trabajo colaborativo yo tengo la autonomía. Que hay algunos obstáculos que están ocultos, ¿qué querrán hacer? ¿Por qué me hacen trabajar? Hay cierta creencia de que me ponen a hacer esto porque me quieren controlar, por ejemplo, porque quieren saber lo que hago. Después hay muchos que dicen, bueno, ¿cuándo trabajo y tengo una reflexión más crítica sobre la práctica, ¿no? En fin, hay una serie de aspectos que hacen a esta investigación. Después, en el segundo grupo, bueno, aspectos que son más positivos, que efectivamente la innovación, cuando hay más colaboración ocurre más frecuentemente, tienen algunos efectos en los resultados. Cuando hay un trabajo por competencias, esta opción parece más efectiva que cuando se trabaja más estrictamente en los contenidos. Esto de la colaboración impulsa, retroalimenta la necesidad de la colaboración, y sabemos también que cuando la decisión es muy jerárquica y viene de arriba y se decide, y porque hay que trabajar en equipo y no sé qué, no sé cuánto, la colaboración termina siendo muy superficial, ¿no? Negativas, y cuando a veces se cree que, bueno, y ahora como trabajamos colaborativamente, entonces ya vamos a solucionar todo. No se soluciona todo. Hay veces que al principio puede ser hasta más complejo, ¿no? Amenaza a la autonomía, o puede convertirse en alguna colegialidad artificial, ¿no? Vamos, nos reunimos, hacemos como, pero, y entonces ahí cuando se necesitan más supervisión, ¿no? ¿Qué hay que facilita y qué obstaculiza? Bueno, cuando hay un apoyo estructural, cuando el centro educativo integra adecuadamente los equipos, le da un espacio, un tiempo, cuando hay un reconocimiento de ese trabajo, eso ayuda. Pero a veces, como decía antes, hay aspectos culturales que hay que ir construyendo otros, porque cuando la creencia es, porque muchas veces la experiencia, ¿no? Yo cuando estoy con otros pierdo el tiempo, esto no sirve para mucho, o tengo esos modelos mentales, esas creencias, esas convicciones que dicen, no, la verdad que mi experiencia me dice, yo trabajo más rápido, más efectivo cuando trabajo solo. Entonces, la colaboración es más efectiva cuando uno atiende a procesos, cuando se desarrollan las competencias personales. Es decir, muchas veces la colaboración está orientada a la tarea y pocas veces hay un trabajo interno. Es decir, bueno, ¿cuáles son mis competencias para trabajar en equipo? ¿Estamos todos hemos desarrollado competencias para trabajar en equipo? ¿Por qué a veces es muy difícil trabajar en equipo? ¿Por qué la colaboración entre algunas personas es más difícil que entre otros? ¿Cuáles son los roles que tenemos aquí? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Cómo yo trabajo el tema de innovación en el equipo? ¿Cómo ocurre la comunicación? Bueno, eso es bien importante para que sea efectiva y la investigación eso lo muestra. Y cuando los resultados no solo están en alcanzar algunas metas, sino bien orientados a la mejora de las prácticas. Última investigación que yo quiero ver con ustedes es que el tiempo, fundamentalmente esto, el tiempo es una variable que no es menor.
si vivimos cambiando de equipo, entonces es muy difícil, ¿no? Encontramos que las culturas más colaborativas están en aquellos equipos que llevan tiempo ya trabajando juntos, que han aprendido, que se han reconocido. Entonces, para no extenderme más en los tiempos que me han propuesto, voy cerrando por ahí y si es posible que tengamos algún intercambio, yo encantado. Nada, recibimos preguntas, pero también experiencias. Tal vez alguien quiera contar alguna iniciativa que esté llevando adelante para, por ejemplo, promover la colaboración, o alguna consulta o duda específica en relación a cómo trabajar desde el momento inicial, por ejemplo, en una estrategia de colaboración, o cómo poder medir la eficacia de esa medida, qué sé yo, lo que se les ocurra. Están un poquito tímidos hoy. Capaz que es la hora ya. A ver, ahí veo una mano levantada de Nadia. Sí, Dale, sí, voy a adelante. romper el hielo. Bien, muy bien. No, comentar que soy profe de secundaria y de UTU, y en realidad en secundaria ahora hay unas horas que se llaman de permanencia, que es cuando tenés bastantes horas en la institución, y hemos formado un equipo de profes con horas de permanencia que me parece que podemos aplicar como todo esto que señalaba Marcos del trabajo colaborativo y de un montón de cosas, que está buenísimo. Estamos arrancando recién con esto, entonces la charla la verdad que me pareció como súper valiosa. Es un buen momento cuando uno está arrancando para llegar a algunos acuerdos también, ¿no? Claro. Evidentemente que además los grupos también tienen sus momentos, sus fases. A veces hay hasta cierta etapa inicial de enamoramiento, ¿no? Estamos bárbaros, no sé qué, y después a veces nos cansamos, ya estamos más cansados, viene el año, ya hace más frío, está más oscuro, y el estado influye en el estado de ánimo, ¿no? Pero es un buen momento cuando estamos en esta etapa para llegar a hacer algunos acuerdos de funcionamiento. Si hay algunos roles, por ejemplo, que se pueden ir acordando, si es posible establecer ciertos espacios de trabajo ya en agenda, con algunos objetivos. Claro, como un plan de trabajo, es decir, acuerdos mínimos que hacen, ¿no? Es decir, bueno, nos reunimos siempre con determinada agenda, con determinados objetivos, en fin. Sabemos también que si bien el hecho de que compartamos materiales o ideas está bien y hace la colaboración, hay alguna investigación que muestra que hay como 2 grados más que inciden aún más en los aprendizajes. El segundo es, como decía esta investigación, cuando se comparten prácticas también, no solo materiales, no, yo lo doy así, sino prácticas. Y para eso, si logran tener un espacio en esas horas para visitarse, para verse, eso también ayuda. Y hay un tercer nivel, un poco más profundo, que es cuando tenemos que resolver problemas complejos. Cuando el equipo tiene que resolver problemas, eso, che, este grupo está complicado, no hay con qué darle, no sabemos por dónde agarrar, están desmotivados, me lleva 15 minutos medianamente y tengo que volver. Bueno, ese tipo de problemas, eso es lo que nos da decir, chao, eso es colaboración, ¿no? O sea que Nadia es un buen momento para que puedas aprovechar ahí y ver si podés trabajar con tus compañeros y compañeras este tema, ¿no?
Muchas gracias por las sugerencias. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, lo que hacemos es, bueno, repetir y reiterar la invitación para el tercer encuentro, que van a estar Marcos y Raquel. La idea ahí, bueno, es tener un diálogo más abierto y revisitar algunos casos que ya nos han llegado, que nos han planteado, que vamos a trabajar en ese conversatorio. Así que invitarlos a que se sumen el 29 de marzo también a las 6 de la tarde, que extiendan la invitación a sus colegas que sientan que se pueden beneficiar de ese encuentro. La idea, bueno, es eso, propiciar el espacio para intercambiar experiencias y, bueno, evaluar algunas otras cuestiones que tal vez le puedan servir. Acá tenemos, bueno, un comentario de Ana Inés, muchas gracias, y de Grisel también. Gracias a ustedes por estar hoy con nosotros. Y bueno, nos despedimos y nos encontramos el 29. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós, Estamos que en pasen contacto. bien, que terminen bien el día. Chau, chau. Igualmente.